Tuya es una novela publicada por Claudia Piñeiro en el año 2005 en Argentina y adaptada a película en el año 2015. La historia nos lleva a Buenos Aires en 1998, a la vida de una familia dentro de todo acomodada, en donde nos va a presentar a nuestra protagonista Inés, que es una mujer ama de casa, una madre de una niña adolescente de 17 años. Su esposo se llama Ernesto y su hija se llama Inés. Dentro de la historia, cuando se van presentando los nuevos conflictos, obviamente van a ir surgiendo nuevos personajes, pero en sí los personajes protagonistas van a ser estos tres, que conforman una familia simple, pero que tiene a su alrededor un aura bastante importante de perfección, que obviamente durante toda la novela vamos a ir notando lo que implica poder mantener esta aura o este ambiente de perfección que la familia genera como perspectiva, digamos. En la historia vamos a encontrar 3 o 4 nudos principales, o más bien, digamos, conflictos. Pero en sí es como que es un conflicto que se va agrandando poco a poco. Estos conflictos van a ir haciendo no solo que surjan nuevos personajes, sino que también surjan nuevas facetas de distintos personajes, especialmente de Inés, de quien vamos a ir descubriendo muchas personalidades, digamos, ya sea la personalidad de detective, la personalidad perversa, entre algunas otras cosas de las cuales vamos a ir hablando durante el video. En la historia yo encontré 3 o 4 enfoques. Primero tenemos lo que sería la relación de amor, la relación física, la relación de familia, las distintas relaciones. Por otro lado, lo que es la parte policial. No se puede considerar en sí como un libro policial por su esencia, en base a su esencia y en base al hecho de que nunca vamos a tener a un detective, a un policía, sino que es Inés descubriendo las distintas facetas de la vida de su esposo. Pero sí tiene muchas características de un libro de policías. Entonces, bueno, por un lado este aspecto. Por otro lado, la vida de Lali, de lo cual no vamos a desarrollar mucho durante el video porque decís un poquito y ya termina siendo como que estás haciendo un spoiler, porque es muy resumido su rol en el libro, pero al mismo tiempo es muy importante. Entonces la vida de Lali también es un enfoque que se tiene. Y también yo creo lo que sería ciertas características sociales, ciertas construcciones sociales que van a ir interviniendo en la vida, en los pensamientos y en las acciones de cada personaje. La historia se ve narrada en primera persona en la mayoría de los textos, pero hay algunas excepciones que se dan principalmente por la situación en la que está la protagonista, que es Inés. Inés va a ir narrando todo el texto. Hay algunos capítulos en los que ella no va a poder narrar, ya sea por la tensión que se genera, porque simplemente no puede explicar la situación en la que en la que estamos leyendo, y por ende esta narración va a pasar a ser, por ejemplo, en tercera persona, o vamos a encontrar también textos adjuntos o diálogos. Esto a mí me parece muy interesante, es una forma muy interesante de estructurar la escritura, el texto, especialmente porque tenés ciertas partes en las que es muy rígido, muy estructurado, y luego tenés partes muy versátiles, va cambiando bastante. Entonces me parece interesante, pero hay ciertas cosas, ciertos aspectos de esto que no me gusta, que es lo que quiero empezar a analizar. Por un lado, el hecho de que estos textos que se van adjuntando, los que les dije, me parecen bastante aburridos. Para que se den una idea, estos textos son textos informáticos, digamos, que se adjuntan porque son cosas que Inés va a ir leyendo. Entonces lo que hizo la escritora fue adjuntarlos, así tipo cortar y pegar, que está bueno porque, o sea, obviamente sirven para entender la trama, pero a mi parecer es bastante aburrido. Es como que, no es aburrido, pero sino como que cambia mucho lo que es la versatilidad que va llevando la historia, como que la historia va así pum, 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 por cómo va Inés narrando, y después tenés estos textos que siento que como que medio bajan el nivel de lo que se estaba dando. Entiendo que es necesario, pero igual no me gustó. Sí me gustan los diálogos que se van metiendo de poco en poco, que son principalmente Lali. Y otra cosa que yo creo que me hubiera gustado que fuera diferente es en sí el papel de Ernesto.
¿Por qué? Porque para que se den una idea, Ernesto nunca habla, tipo, nunca narra, nunca tenés un diálogo de él, sino que todas las cosas que vos tenés que dice Ernesto, las tenés porque Inés dijo, Ernesto dijo, tipo, Inés dice, Ernesto me dijo tal cosa, o Inés dice, yo creo que Ernesto piensa esto. Nunca tenés el pensamiento real de Ernesto, nunca tenés los diálogos reales de Ernesto, simplemente esta construcción que va generando Inés. A mí me hubiera gustado bastante que Inés pudiera, que Ernesto pudiera llevar a cabo una narración, o al menos que hubiera más diálogos de él hablando ya sea con Inés o con otra persona, porque así puede generar una mejor construcción del personaje. Porque en pocas palabras, la construcción que vos llevas a cabo de Ernesto se da en base a lo que Inés te cuenta. Entonces, realmente no sabemos si la construcción que tenemos de Ernesto es la posta o es lo que Inés siente de Ernesto, lo que Inés construye de su mismo esposo. Realmente muy atrapante y fluida, especialmente en lo que respecta a cómo la autora va metiendo a los lectores en la vida de cada personaje en base a sus miedos y traumas, porque yo creo que hay que resaltar eso. Gran parte de la historia de Tuya se basa en los miedos y traumas de cada personaje. Y en esto hay que resaltar a Inés, porque Inés se caracteriza por sus traumas de la infancia, en pocas palabras. Inés tiene traumas de la infancia en donde vamos a ver que resalta mucho a su madre, que en sí forma parte de la construcción de su construcción de mujer que tiene Inés, porque se generó en base a su madre y a cómo su padre abandonó a su madre. Después también tenemos la falta de afecto por parte de su esposo y la relación que tienen con su hija y con su esposo, que es no solo perversa, sino también bastante tóxica por otro lado. Y especialmente dentro de la personalidad de Inés, las construcciones sociales que ella vive, el machismo que ella vive, o sea, no es que ella lo vive, sino que ella lo genera. Hay mucho machismo en la personalidad de Inés, mucho machismo para simplemente ser una mujer, porque no solo disminuye a otras mujeres, sino que también se disminuye a ella misma. Se termina demostrando como el accesorio de su esposo. Es la persona que le lava la ropa, la persona que le hace la comida. En base a eso va creando su propia personalidad y es la personalidad que nosotros vemos. En base a esto también hay que resaltar el rol de la mujer dentro de la historia, que bueno, es a mi parecer bastante repudiable y es algo que se resalta mucho dentro de la novela, no solo por la época en la que estamos situados, que es algo de lo que después quiero hablar un poquito, sino por el hecho de que no hay muchas mujeres en la historia, obviamente, y una de ellas es Inés, que con eso ya digo mucho porque es insoportable, y las otras no tienen punto de vista o están muertas, entonces también va por ese lado. No tenemos mucho de la perspectiva de la mujer, sino simplemente de las opiniones de Inés o de lo que da a entender de lo que sucede en su sociedad en ese momento y también de lo que le sucede a Lali, que yo creo que es algo que caracteriza mucho la perspectiva de la mujer en esa época. Obviamente hay que aclarar que depende también del año en el que esta obra está situada, que estamos hablando de 1998, pero yo creo que también es bastante exagerado por parte de la autora, que me parece excelente, no creo que sea algo malo. Yo creo que la forma en la que exagera ciertas actitudes de Inés, porque ya lo que respecta a la realidad, a la situación en general, como por ejemplo la situación de Lali, no es algo exagerado, es algo que se daba en ese momento. La falta de leyes, etcétera, para no hablar en específico de eso porque es parte de la historia, es algo que se tiene que ir descubriendo con la historia, pero en pocas palabras el rol de la mujer está muy definido por las opiniones de Inés, entonces eso también afecta bastante la historia. La historia tiene la capacidad de atrapar, como ya dije antes, y tiene esto que te genera emociones muy puntuales, como el odio, la repulsividad, y me gustaría seguir hablando más, pero la verdad es que yo creo que esas son las dos emociones que me generan. De vez en cuando me puedo llegar a cagar de risa, pero no porque sea gracioso, sino porque, no sé, me parece irónico el papel, obviamente, de Inés, porque siempre que me genere odio o repulsividad voy a estar hablando de Inés. Entonces, bueno, yo, por un lado, resaltar eso, no me genera muchas emociones,
no es que me voy a cagar de risa y después voy a largar a llorar, nada. Pero yo creo que también esto está generado por el hecho de que, bueno, está narrado por un solo personaje y no hay tantos personajes, en realidad tendrás 4 o 5 principales. Entonces, bueno, por un lado, eso. Pero yo creo que tiene una trama muy interesante y una trama bastante vendible, se podría decir. ¿Se puede decir eso? No sé. Bueno, ¿por qué? Porque no es ni muy perverso ni muy color de rosas, por así decirlo. Porque al menos yo considero que no es algo que sea muy violento ni muy específico. No te describen cómo sangra tal cosa, no. Te lo dicen así, te dicen se murió tal y listo. Entonces, si no te gustan las cosas violentas, es una trama bastante pasable. Y si no te gustan las cosas muy simples, muy sensibles, también, porque está ahí como en el medio. Entonces, yo creo que si buscas una trama central, es bastante recomendable. Es un libro que yo recomiendo, no digo que vaya a ser el libro favorito de toda tu vida, pero yo creo que es bastante interesante de leer y tiene todas sus cosas buenas, es muy atrapante, como ya dije, genera ese sentimiento de querer seguir leyendo. Obviamente a mí, por lo menos, y espero que a todos, me generó mucho odio ciertos personajes, me generó repulsividad, como que había algunas partes en las que quería dejar de leer, pero es parte de cómo escribe la autora, es parte de cómo son los personajes, y en base a eso yo creo que está muy bien escrito, porque realmente los personajes han sido narrados o creados de una manera excelente para que nosotros lo podamos odiar, significa que está bien hecho, así que lo recomiendo. Le doy un 3,54 de 5 estrellas.